trabajar en esta corriente? Bueno, en esta corriente concretamente hace más o menos un par de años que estoy con ello, ¿no? Estoy con esto. Muy bien. ¿Y qué tipo de técnicas utilizas? En cuanto a técnica, pues hago diferentes técnicas, toco el acrílico, el wash, pero principalmente lo que estoy trabajando ahora es en papel, materiales así muy sencillos. Me gustan mucho las transparencias y investigar sobre todo tipo de materiales. ¿Puedes hablarnos del grupo en general? Sí, bueno, a ver, el grupo somos 6 y en principio todos tenemos la idea del constructivismo y buscamos materiales y trabajamos, a ver, material encontrado y bueno, sacarlo prácticamente del contenedor, pero hacerlo obra de arte. En general es un poco la investigación, lo que hacemos todos. Y ahora nos hablas de tu obra. Y mi obra, bueno, poco también que decir, ¿no? Son piezas también de material de madera, de hierro, son mezclas, encontrado y bueno, y hecho lo que veis, nada más. Muchas gracias. Fernando Castillo, ¿desde cuándo pintas? Pues pintar, siempre he estado dibujando y pintando, así de pequeño. Mi primera caja de pintura fue tenía yo 10 años o por ahí. Y desde entonces, pues, sigo ahí. En fin, desde entonces. Y que dure. ¿Y qué materiales te gusta usar? Bueno, pues, diferentes materiales. Bueno, pinturas, óleos, ahora estoy trabajando con escayola, yeso, maderas encontradas, varios tipos de elementos. Se intentan conjuntar. Muchas gracias. De nada. ¿En qué línea de trabajo te basas? Bueno, mi línea de trabajo está basada principalmente en el constructivismo, vinculado por el movimiento Torre García, orientado por Juan de Andrés, y mi línea son los volúmenes. He leído por el volumen. ¿Y cuál es tu obra preferida? Mi obra preferida es esta de aquí que tengo a la derecha, que se llama Ella, que fue en el momento en que mi mujer estaba en periodo de gestación de mi hijo, y bueno, en que venga un bienvenir, todos nos guiamos del Galez y eso, queremos este repertorio y por eso se la dedica a ella. Muchas gracias. Vale, ¿Por qué el nombre de Rasen? Rasen simplemente son dos palabras, Ra de razón y Sen de sensibilidad. Bueno, son las dos palabras que determinan la línea de trabajo que llevamos con nuestras obras, a la hora de realizar nuestras obras. ¿Qué es el constructivismo? Bueno, el constructivismo fue una de las principales tendencias del arte moderno. En los años 36 a los 40 y tantos, fue creado por Torres García cuando viaja de España a Uruguay, su tierra natal, y de ahí crea una escuela que se llama la Escuela del Sur, que la línea principal de trabajo es el constructivismo, con lo que se trata de construir con formas geométricas. Muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Entre nosotros tenemos la suerte de encontrarnos con el pintor y profesor internacional Juan de Andrés. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es para nosotros un honor poder hablar con usted. Nos gustaría que nos explicara un poco pues, su trayectoria. Bueno, mi trayectoria como pintor, vengo de una formación de lo que es el taller Torres García de Montevideo, o sea, soy formado dentro de lo que fue la escuela constructivista y dentro de eso he desarrollado mi obra plástica hasta hoy. Luego, en lo que tiene que ver con la enseñanza, es una cosa que me ha interesado mucho y he estado siempre muy ligado en lo que tiene que ver con la parte de pedagogía, porque creo que también es una forma de difusión de un pensamiento, de las maneras que uno cree que debe hacerse el arte, ¿no? Y en ese sentido, concretamente, en lo que tiene que ver con el taller en el cual dirijo, es decir, este núcleo de gente que hoy expone en esta galería,
está relacionado con ese pensamiento, con la obra, de decir, con una obra constructiva, en lo cual interviene la medida, interviene la sensibilidad, interviene la razón, es decir, interviene una cantidad de elementos para construir esta obra, ¿no? ¿Qué opina de la exposición que han hecho sus alumnos? ¿Está satisfecho? Siempre es difícil opinar, es decir, de la obra de los demás. Yo pienso que es el público que debe opinar, más Masquefa, de esta obra. Creo que también es un aporte también que se hace a la cultura de Masquefa, introduciendo, es decir, esta obra en esta galería. Una galería en la cual, de paso, quiero decir que es magnífica, tiene 2 espacios hermosos, y yo creo que Masquefa, el cual conozco poco, pero me ha impresionado muy bien, es un orgullo tener esta hermosa galería y que la puedan disfrutar. Pienso que la muestra da una imagen de lo que es el grupo Rasen, es decir, que Rasen quiere decir razón y sensibilidad, que es eso lo que quiere reunir un poco el concepto de la obra esta, ¿no?